y hasta que acabaron con su vida. Luego la fueron a tirar en los carrizales, echándole basura encima, como que sí. ¿Qué cosa habían ido a tirar ahí? Y era mi hija. Hola y bienvenidos a todos una vez más. Espero se encuentren sumamente bien. Bueno, como verán, estoy tratando de instalarme en el nuevo lugar. Voy a pedir disculpas de antemano, ya por si hay algún problema con el audio, si hay algún problema con las luces, el enfoque, con todo. Porque realmente estoy tratando de acomodarlo lo mejor posible, pero bueno, también se escuchan muchísimo los ruidos de fondo, ya de hecho ya hay perros ladrando. Pero bueno, ahora dejando lo divertido de lado, si podría decirse de alguna manera, vamos a ir al caso que nos trae hoy. Es un caso sucedido en México y a pesar de que sucedió hace mucho tiempo y hay personas detenidas, necesitamos conocer esta historia. Voy a hablarles de Alma Daisy Martínez, que estaba a punto de cumplir sus 15 años tan solo una semana después de que sucedieron los hechos. Pero antes voy a contarles un poco cómo era la vida de Daisy y con quién vivía. Natalie y Joel era un matrimonio con 3 hijos. La menor de todos, de 14, era Alma. Dejaron el rancho donde vivían para progresar, para que sus hijos estudiaran. Pensaron que en la ciudad podrían estar mejor, que tendrían más oportunidades, porque se supone que al ser más grande la ciudad, al haber escuelas, al haber trabajo, hay muchísimas más posibilidades, tanto para ellos como para sus hijos. Por eso, migraron desde Santa Catarina, Los Sicha, desde la costa oaxaqueña, a los valles centrales en busca de trabajo, creyendo que si el mar no les daba para sembrar, se los daría el desierto. Y llegaron, como cualquier migrante que les cuesta volver a empezar, a un barrio con bastantes carencias que se llama La Soledad, ahí en Oaxaca, construyendo su casa como podían, con tierra seca, en este caso. Como les dije, la familia tenía 2 hijos, pero la más pequeña era Daisy, la que le había jurado a sus padres que iba a sacarlos de la pobreza y que sería maestra rural, para enseñar a leer a mucha gente, que también sería abogada, para que ni su padre, ni a ella, su madre, le dolieran los pies de noche. Así era el espíritu de Alma, pensando siempre en sus padres y en su familia. Pero no solamente lo hacía en palabras, Alma se estaba preparando muy duramente, se dedicaba muchísimo a estudiar y de hecho había sido una alumna sobresaliente, la mejor de su escuela. De tal es así que se había sacado una foto con el presidente de ese momento, Felipe Calderón, también con la secretaria de Educación. Había recibido muchísimos premios por su destacar educativo. Y de hecho, una semana antes, como les dije, de cumplir sus 15 años, también se estaba preparando para participar de un torneo de matemáticas, donde ella era la favorita por sus capacidades justamente con la materia. Y no es que todo le era fácil, justamente le era muy difícil, pero lo que ella hacía era esmerarse día a día y continuamente con sus estudios. Y un día, sin saberlo y sin pensarlo, te cambia la vida por un hecho que acontece que jamás te hubieras imaginado. Y ese fue el domingo 8 de mayo del 2011. Justamente en la escuela se preparaba una reunión para agasajar a las madres porque el 10 de mayo era el día de estas. Por eso salieron de su casa ella y su madre alrededor de las 9 de la mañana. Estuvieron en la escuela, estuvieron en la presentación. Luego su hija Daisy o Alma se acerca a la madre y le pide permiso para ir a la biblioteca con su amiga. Su madre se lo concedió y alrededor del mediodía se despidieron. Salió así de la escuela Genaro Vázquez de Santa Cruz, en Xoxocotlán, luego de haber estado en la misma durante 3 horas. Ella y su amiga caminaron juntas por la avenida principal en Santa Cruz rumbo a la biblioteca, y ahí estuvieron alrededor de 3 horas. Luego, ella se separa de su amiga diciendo que se iba a encontrar en la plaza con su novio. Es ahí que cada una toma su rumbo, pero por algún motivo, Alma no llegó a su casa. Su padre, que llegaba a las 19 horas de su trabajo de ese domingo, le pregunta a su esposa, quien ya estaba preocupada porque su hija no volvía. Y es ahí cuando comienzan a realizar la búsqueda. Y empiezan a preguntar a todos, o al menos a las personas que estaban ahí, si alguien la había visto. Lograron averiguar que el lugar donde había sido vista por última vez fue justamente el parque Xoxocotlán. A todo esto, se enteran también de que su hija tenía novio y que hacía aproximadamente 2 meses que estaban saliendo y que él
tenía alrededor de 4 años más que ella. Otra de las amigas le dijo que en realidad llevaban aproximadamente 4 meses de noviazgo, no hacía mucho la diferencia, pero lo que sí le dijeron era que este hombre o este joven había ejercido quizás alguna vez, sin tener la certeza por supuesto, algún tipo de violencia contra Alma. El día de su desaparición, Alma también olvidó su teléfono celular en el baño de su casa. Ellos no tenían forma de comunicarse con su hija debido a que se había olvidado el celular. Su madre obviamente sabía que se había olvidado su teléfono, ya que alrededor de la 1:30 de la tarde la llamó y como se dio cuenta de que el teléfono estaba en su casa, se comunicó con ella al teléfono de una de sus amigas. Otra de las cosas importantes sobre este dato es que en el celular de Daisy se veían 2 mensajes que obviamente ella no pudo leer porque el teléfono estaba en su casa, que eran de este joven, Luis, su novio, que le decía que quedaban en encontrarse en un lugar llamado La Horqueta. Solo que ella no leyó el mensaje que le había enviado él después, donde le cambiaba el lugar de encuentro. Se encontraron con una patrulla policial a la que le pidieron ayuda, pero les dijeron que no podían hacerlo, que tenían que esperar 72 horas. Y recordemos que en ningún país del mundo esto es así. Esto existe solamente en las películas. Se fueron hasta el Ministerio Público, donde también le negaron ayuda para buscarla. ¿Por qué? Porque era domingo. Al otro día, lunes, llevando apenas unas horas de descanso, se fueron hasta la escuela para ver si ella se presentaba y no se presentó. Por supuesto que a medida que pasaban las horas, la preocupación de los padres era aún mayor. Lograron conseguir la dirección de este joven Luis y se fueron hasta la casa de él. Lo que dijo el padre es que cuando lo entrevistaron, porque él les abrió la puerta, admitió ser el novio de Alma. Dijo que ese día en realidad él no la vio. De repente sale el padre de este joven y le dice: él no salió en todo el día. Lo que notó el padre y comentó fue que este joven se sentía como muy nervioso, se lo notaba muy, pero muy, no preocupado, sino como incómodo con las preguntas que le estaba haciendo el padre. Según las palabras del papá Joel, dijo que Luis tenía como ganas de llorar o como ganas de contarle algo, pero no pudo o no lo dejaron. Es por eso que abandonan el lugar, ya que no pudieron conseguir ningún otro tipo de información, y se van hasta la Procuraduría, a la sección de delitos contra la mujer, donde según Natalia, la mamá de Alma, dice que la atendieron, pero que la atendieron de manera más o menos, digamos. Entonces le dijeron que la búsqueda la iban a iniciar recién el día miércoles. ¿Por qué? Porque ninguna iba a presentarse a trabajar, se tomarían el día para celebrarlo. Es por eso que los padres tuvieron que seguir sin rendirse buscando solo. Es así que el día miércoles 11 de mayo, una persona hace una llamada a la policía y le dice que encontró un cuerpo que podría pertenecer, por las características físicas, al de Alma, donde lo había encontrado a 100 metros del lugar donde ella habían quedado en encontrarse, según el mensaje que su madre vio en el teléfono, con Luis. Cuando la policía recibe esta llamada en la central telefónica de Oaxaca y le reportan que hallaron un cuerpo, se acercan hasta este lugar. La policía, cuando llegó, tuvo que hacer un rastrillaje porque no la encontraban. Desde la ruta no se lograba ver el lugar donde la habían encontrado. La llamada fue anónima, la persona que llamó no dijo exacto el lugar donde lo había visto. Entonces, horas después, lograron sí encontrar el cuerpo de ella. Encontraron al lado unos cuadernos y se dieron cuenta de que era Daisy también, por la ropa que llevaba. Tenía la misma ropa con la que había desaparecido el día domingo. Cerca del mediodía, entonces, le avisan a los padres, quienes tienen la dura tarea de reconocer si es el cuerpo o no de Daisy. Claro que igual había que hacer estudios técnicos y científicos para determinar mediante el ADN si pertenecía o no ese cuerpo a Alma. En un primer momento dijeron que habían pasado apenas 16 horas de que ella había sido depositada en ese lugar. Sí, porque no fue el lugar donde sucedieron los hechos, sino fue el lugar donde la transportaron o la tiraron luego y la taparon con bolsas de basura. Claro que al hacerse mediático el caso, la Secretaría de Atención de Delitos de Alto Impacto intervino, justamente por la presión mediática y social, e hizo que las autoridades se comprometan a esclarecer el hecho de manera inmediata. Sí, eso fue lo que le dijeron a los padres, que iban a esclarecer el hecho de manera inmediata y que no iba a pasar mucho para que ellos supieran qué era lo que había pasado. De hecho, el 12 de mayo, un día después de haber sido hallada, fue atendida por el procurador personalmente, quien
llamó a una persona responsable de este tipo de investigaciones, le dejó su tarjeta, le dijo que iban a estar en contacto continuamente. Sin embargo, al otro día cuando llamaron le dieron la espalda y nunca más se comunicaron con ellos. En la escuela también le realizaron una ceremonia, una despedida a Alma por ser la mejor alumna de la escuela. Sin embargo, con el tiempo le fueron cerrando las puertas a los padres, no les brindaron ningún tipo de apoyo porque según ellos la escuela se desprestigiaba. Acá es donde los padres mencionan que hubo muchísimas irregularidades en el caso. Una de ellas dice que ellos declararon todo, absolutamente lo que sabían. Sin embargo, a este joven, al novio de Alma, jamás lo interrogaron. ¿Por qué? Porque tenía familiares en la justicia, o al menos eso es lo que los padres piensan. No que tengan familiares en la justicia, eso lo pudieron asegurar, sino que fue por este motivo que jamás lo llamaron. De hecho, dicen los padres que cuando fueron hasta la casa de Luis el día que encontraron a Alma, había un grupo de abogados ya en el lugar para defenderlo. ¿De qué? No se sabe. Y también estaba uno de sus tíos, quien se identificó como juez de garantía. Le dijeron a él que no saliera para no ser detenido. Llevaron a uno de los testigos que lo había visto caminando a él con Alma, y sin embargo este testigo lo mira a él cuando está a punto de decir que sí, que era el joven, lo mira al juez, agacha la cabeza y lo niega. Cuenta la familia que este juez de garantía, tío de Luis, intentaría poco después intervenir el expediente, a pesar de que Luis nunca fue requerido por la autoridad de manera oficial. Por lo tanto, era una intromisión a un caso ajeno. Hubo otros testigos también que dijeron que este joven estaba relacionado con un grupo de pandilleros del lugar, que se reunían en la zona de Camino Real. Pero durante la investigación, el Ministerio Público pidió, bajo consigna, que no se molestara al novio de Alma. ¿Para qué? Para no interferir en la investigación. Por supuesto que nadie cree o puede asegurar que sea responsable, pero simplemente con investigarlo habría sido suficiente. Otra de las irregularidades fue que cuando levantaron el cuerpo de Daisy, uno de los comandantes que estaba en el lugar, o de los agentes que estaba ahí cuando levantaron el cuerpo de Alma, le dijo: su hija se defendió muchísimo, trae restos de pelo y piel en las uñas, pero no pudo lograrlo, no pudo defenderse. Los padres entonces, cuando le realizan la autopsia a su hija, le preguntan al médico forense si había tomado muestras de las uñas, sobre todo de esas muestras que era sumamente importante para esclarecer el hecho, y esta persona le dijo que no había nada, es decir, que no había ningún resto de ADN, ni pelos, ni piel en las uñas de Alma. Horas después, Luis desapareció, pero directamente de la zona, del lugar, nadie sabe, salvo su familia, que fue de él. Recordemos, esto pasó en el 2011. La autopsia sí reveló que fue abusada, estrangulada con su propio cinturón. La parte de su pecho no estaba cubierta, tenía muchísimos golpes. Como dice su madre, fue encontrado marchito en un cañaveral. Sobre sus piernas tenía espinas encajadas, la piel molida, arañada con restos de árbol de encino, y el rostro ulcerado. Lo utilizado para estrangularla fue su propio cinturón. Cada vez que su madre se acercaba a las autoridades, le respondían siempre lo mismo, que estaban trabajando. Por supuesto que ella tenía más información que las mismas autoridades, porque caminaba todos los días para ver qué conseguía o qué información obtenía. 2 meses después del hecho de haberla encontrado, se había detenido a Lorenzo García, un taxista, al que la gente había señalado como que había sido visto levantando a Alma. Sin embargo, a pesar de ser imputado en el hecho, fue dejado en libertad por falta de pruebas 2 meses después. Y algunos vecinos le dicen a los padres que cuando este hombre está tomado, alardea de que tuvo que soltar muchos billetes para quedar en libertad. Justamente a esto se refería el padre también cuando decía que le pedían dinero para acelerar el caso de su hija, pero como ellos no lo tenían, quedaba ahí quieto. El padre dice que a veces lo ve en la calle conduciendo el mototaxi, que sigue trabajando, obviamente, no le habla, se tapa la cara con su gorra y sigue de largo. Seguramente algo sabía. En noviembre del 2013 se produce la primera detención. Se ve que realizaron algún tipo de investigación y justamente eran personas relacionadas con esa pandilla a la que se referían cuando decían que este joven Luis
estaba en este grupo, o al menos tenía contactos con ellos. Uno de ellos fue Julio César Heredia López, alias el Monster. Fue detenido el 4 de noviembre del 2013. El 21 de noviembre se detiene a Roberto Ortega Reyes, alias el Fox, de 29 años de edad. Y 3 meses después de la investigación se detiene a Jesús N., alias el Moncada, de 23 años. Todos tenían una orden de aprehensión por el delito de violación tumultuosa, homicidio calificado con premeditación y ventaja, según consta en el expediente. Ahora, ¿qué habrían dicho las autoridades de cómo sucedieron los hechos? Dicen que el 8 de noviembre del 2011, aproximadamente a las 4:30 horas, en el paraje El Arroyo, Colonia Mi Ranchito, en Oaxaca, Alma caminaba en el lugar de los hechos, pues se dirigía ya a la casa de sus padres. Y dice que en el camino estaban estos ahora 3 detenidos, quienes se estaban tomando bebidas, que estaban bastante ebrios. Se acercaron a ella para tratar de hablarle, para hacerse los graciosos, le pusieron la mano en el hombro, la agarraron y como ella se comenzó a resistir, la golpearon con un palo y la meten a un lugar cercano donde estaban ahí y cometen este acto tan aberrante los 3. Luego, además de hacer lo que ya les mencioné, la golpean brutalmente y usan su cinturón para quitarle la vida. Mientras tanto, estas personas que jamás dijeron ser inocentes, que jamás dijeron que ellos no tenían nada que ver, simplemente lo que adujeron fue que fueron violentados por las autoridades, que estaban ahí detenidos porque la policía los apresó a golpes, y es por eso que comenzaron a pedir ayuda a esta organización de derechos humanos, y lo único que se consiguió es que 8 años después de haber sido detenidos, estos individuos aún sigan sin sentencia. Aunque ustedes no lo crean, hace 8 años que estas personas fueron detenidas en el 2013, casi 9 años ya, y estas personas aún no tienen sentencia. Y eso es lo que la madre dice, que es una burla, que si hubiera sido hija de alguien de dinero, obviamente ya tendrían resolución. Sí, muchos podrían llegar a decir, ya están detenidos, quizás podrían estar más tranquilos los padres, pues no. ¿Por qué? Porque ellos necesitan darle un cierre. El duelo para las familias comienza cuando se hace justicia o cuando se sabe la condena que reciben los delincuentes. ¿Por qué? Porque se están siendo defendidos por los derechos humanos. De un día para el otro pueden quedar en libertad. Si bien pasaron muchos años en prisión, es mínimo aún para lo que cometieron. No solamente esto es lo que le pasa a la familia de Alma. Durante todos estos años recibieron amenazas de los familiares de estos individuos, de la pandilla a la que ellos pertenecen, porque dicen que los familiares de estos acusados tienen muchísimo poder en el lugar, que están relacionados con la prostitución en el lugar y que tienen muchas influencias. Pero a pesar de esto, o porque pasaron varios años, fueron siendo abandonados por este grupo de familiares, fueron abandonados por los abogados que tenían, ahora tienen abogados de oficio, lo cual parece como que los hubieran dejado un poco de lado, que los familiares dejaron de protegerlos, pero se siguen defendiendo con el hecho de que violaron sus derechos humanos. Una de las palabras que dijo Natalie Martínez, madre de Alma, fue que Dios nos perdone si nuestro error fue haber dejado que nuestra hija fuera a hacer un trabajo en la biblioteca. Que Dios nos perdone, que Dios nos bendiga y nos ayude a nosotros. Este caso no está resuelto, este caso no es muy conocido directamente, o podríamos decir que apenas se habla de eso. Yo sé que muchas veces me piden que rehaga o que haga casos, pero cuando voy a buscarlos, porque busco la información, me doy cuenta que están hechos en otros canales, y si bien a veces me doy cuenta tarde después de haberlo trabajado y hacer un montón y veo que en otros canales recién lo subieron, dejo ese caso, no lo subo y subo uno que nadie haya hecho o que al menos necesite más difusión, como es el caso de Natalie y de Joel, que están pidiendo ayuda para que a estas personas por fin se las condene. Yo sé que les debo muchísimos casos, sé que cuando me piden los casos les digo que los estoy haciendo y es real, de hecho los tengo hechos, pero justamente no los subo porque me parece que atorarlos con los mismos hechos, habiendo tantos otros casos por difundir como este, que creo que es o está prácticamente olvidado.
pero tarde o temprano prometo que se los voy a traer, prometo que les voy a traer todos los casos que ya están en muchos canales que también me pidieron. Es algo que tengo que solucionar yo porque si lo veo en otro lado, no lo hago. Espero realmente que este caso les haya sido de interés. Esperemos que ayudemos también a darle difusión para que esta familia consiga la condena por fin y de una vez de estos 3 salvajes. Sabemos que esto suele pasar muchísimo en muchísimos lugares y sabemos que casos como este hay un montón, pero para las familias que están sufriendo, recuerden que sus hijos son únicos. Y desde acá le mando un fuerte abrazo a Natalia, a Joel y a sus hermanas, que tengan toda la fuerza para seguir adelante y que cuenten con nosotros, que siempre vamos a estar aquí dispuestos a ayudarlos. Yo me despido de todos ustedes, pero no sin antes decirle, como siempre, que se cuiden mucho, que cuiden mucho a los suyos. Como verán, he puesto una frase que me parece muy importante y es que las cosas justamente más importantes simplemente no son cosas. Para mí son personas y sé que para ustedes también. Nos vemos en un siguiente video. Gracias a los miembros del canal, a los miembros de la comunidad y a cada uno de todos ustedes. Abrazos. Chao. Gracias.